9 de la mañana, 19 minutos. Roberto Padilla es pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Señor Roberto, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, terrible esta tragedia en Fundación Magdalena. Son los niños de la iglesia, los niños de las familias de la iglesia. ¿Qué fue lo que sucedió? Le comento, periodista, lo que sucede en el espacio de ayer domingo, nosotros en la iglesia tercera de Fundación Magdalena, en el barrio Altamira, ahí nos congregamos un número como de 300 a 340 personas. Tenemos un área de trabajo delimitada en cuanto a la parte organizacional local. Tenemos una estructura de comités, departamentos, y cada persona tiene un área que le corresponde atender. A las 9 de la mañana, más o menos, comenzamos la escuela dominical. 10 de la mañana terminamos y sacamos entonces el grupo de niños que vienen de amigos y que vienen también de creyentes, obviamente dicho, de la congregación, que son miembros de la localidad. A las 10:30, los niños salen a clase, a una área que nosotros tenemos delimitada en la parte atrás, donde se encuentran los salones de clase. Esos salones tienen todos las cosas que se necesitan, la logística para darle clase a los niños, esos tableros y todo eso. Y tenemos entonces un grupo de maestros que son los que salen a dar esas respectivas clases. Ellos salen del salón, del auditorio central. Yo me quedo en el auditorio central enseñando a los feligreses adultos, y los niños son los que salen entonces a ocupar estos salones para que los maestros, en cabeza de una directora de escuela dominical, den las respectivas clases. A ellos les dan una merienda. A las 11:30 terminamos la enseñanza. Los niños los tienen que evacuarlos para llevarlos a sus respectivas casas. Entonces está la buseta a la parte de atrás de la edificación. Ahí los embarcaron, los llevan para repartirlos a los distintos hogares, porque los padres que entregan un niño, e igualmente también, entonces nosotros le damos, hacemos lo mismo, llevamos el niño hasta sus respectivos hogares, entregándoselo a los padres para salvar nuestra responsabilidad. Pero esta vez eso no ocurrió, digamos, esta vez los niños no llegaron a sus hogares. ¿Qué fue lo que pasó, pastor? Entonces, la buseta va a transportar como de costumbre. Llevaron un primer viaje a un barrio, repartieron los primeros, después volvieron por otro porque eran muchos niños. Y en este segundo viaje, cuando ellos doblan la cuadra, cerquita de la iglesia, esa parte está un poco inhóspita ahí, un poco desolada, porque pasa la carretera troncal del Caribe. Entonces, ahí es donde la buseta se incendia, se prendió, y nosotros no sabemos qué está pasando allá. Luego viene un grupo de personas a decirme, yo estoy en una reunión con un grupo de hermanos y nos avisaron, y seguimos corriendo todo el grupo de hermanos que estamos ahí, porque se estaba terminando apenas la escuela dominical, y salimos, pero cuando ya llegamos ya no había nada que hacer. El bus estaba demasiado incendiado, habían cogido la fuerza las llamas, y nadie realmente ya pudo hacer nada. Algunos que pudieron y otros pues ya no hubo nada que hacer. Pastor, la información que yo tengo es esa, porque de ahí yo no conozco más qué fue cómo sucedió el momento del caso. Sí. Ahí sí ya yo perdí ese rastro, entonces no sé qué fue lo que pasó más exactamente allá en el momento en que se está dando el accidente. Sí, pastor, hay que tener en cuenta que los buses que transportan niños tienen que tener unas características especiales. Entonces le quiero hacer varias preguntas para tratar de entender mejor esta tragedia. La primera, ¿con quiénes contrataron ustedes o con quiénes normalmente contratan el servicio del bus?
primero que todo, la iglesia no contrató el bus, o sea, la iglesia general yo no lo contraté. Fue un hermano de la iglesia que le pidió ese favor a ese señor dueño del bus, no sé quién es, no sé su nombre, no lo conozco, no, pero como yo soy nuevo, estar en la congregación, no tengo mucho tiempo de estar ahí, entonces no conozco muy a fondo todo el personal. Entonces, pastor, pero de pastor, la iglesia que hace parte de los comités de la iglesia, él es director de evangelismo local, entonces él que está encargado del área de la evangelización en el territorio, entonces él fue el que buscó al Señor para que le hiciera el viaje. Pero la iglesia no se puede lavar las manos de esa forma, decir que es que un hermano fue el que contrató el bus y entonces los niños que iban a la iglesia los montan en ese bus y vayan sin saber si el bus tenía salidas de emergencia, si el conductor del bus tenía licencia de conducción, si tenía el SOAT vencido o no el bus como lo tenía, si no tenía la revisión técnico-mecánica. No pueden ser tan irresponsables en esa iglesia, ir montando a los niños en un bus y después decir que no, que es un hermano de la iglesia el que contrató el bus. Aquí la iglesia tiene una responsabilidad porque tenían que haber revisado en qué bus montaban a todos esos niños y ahí la tragedia. ¿No te parece que el chofer, todo chofer en Colombia conoce las normas de nuestro país? No todos. Son los que tienen que tener todas las cosas al día, ¿no te parece? No, eso es lo que uno quiere, pero lamentablemente no. Uno ve aquí en Bogotá y en otras ciudades conductores o choferes de bus que deben 40, 50 millones de pesos de multas de tránsito y siguen manejando el bus. Somos nosotros los que contratamos un servicio, los que tenemos que revisar cómo está el servicio y si ese servicio es apto para transportar niños o no. Entonces usted no puede descartar y decir y lavarse las manos que es que nosotros asumimos que el conductor debe tener todo en regla. No hasta allá, pastor. No, pero yo lo que te quiero decir es que se supone que toda persona, todo colombiano tiene que tener todos sus papeles al día. Se supone. Tiene que cumplir con la reglamentación del país. Entonces, nosotros no es que estamos lavándonos las manos, estamos diciendo sencillamente cómo suelen suceder los hechos. De pronto al hermano que buscó el carro, pues no sé cómo no percata de que, porque como de pronto no se pensó que eso podía llegar a suceder. La gente no puede visionar más allá de lo que se pudiera presentar. No todas las personas tienen las mismas precauciones. Entonces, entre otras cosas, pastor, excúseme, el bus ni siquiera estaba habilitado para transportar niños. Usted sabe, iba hasta un niño de 3 años, iban niños de 4 o 5 años. El bus no estaba habilitado con cinturones de seguridad para niños. Empecemos por ahí. Obviamente nadie podía prever que esto iba a suceder, pero la verdad es que la iglesia sí debió tener el más mínimo cuidado. Esto sin contar pues la responsabilidad de las autoridades que dejaron durante 2 años, por ejemplo, rodar el bus sin tener un SOAT. Eso no hay discusión, pero ustedes también tienen una responsabilidad sin lugar a dudas. Es que periodista, nosotros de pronto nosotros no nos estamos escudando, no estamos evadiendo de pronto gran responsabilidad, porque nosotros también conocemos las leyes y sabemos cómo están decretadas las cosas, cuáles son nuestros deberes hacia esas leyes, hacia esa reglamentación que tiene el país. Eso lo sabemos nosotros y nosotros tomamos todas las debidas precauciones que se deben tomar. Por ejemplo, los cinturones de seguridad para los niños menores. En este caso yo como pastor no estoy al frente de esa situación en este sentido, porque ese es un área que está programado en la iglesia, un departamento que tiene un director. Ese director hace un planteamiento de su trabajo que él va a hacer. Entonces él tiene competencia para él buscar una persona que le transporte, un grupo de personas que necesitan llevar a cierto. Por eso, lugar. ¿Pero actúa en nombre de la iglesia o actúa en nombre propio? A ver, el señor pertenece a la iglesia y esas cosas, esas programaciones las hace porque él es buena gente y decide hacerlo él solo, a nombre propio, o porque pertenece a la iglesia y la iglesia le ha designado a él esa función. Claro, porque la iglesia tiene unos departamentos asignado a cada persona. Cada persona tiene un área que le corresponde atenderlo.
el director de evangelismo atiende el área de evangelismo, el director de damas dorcas atiende las damas, el director de obra social atiende la parte de obra social. Ellos hacen un planteamiento del trabajo que se va a hacer, luego se les aprueba el trabajo que van a hacer y se ve que es viable, se estudia, se debate, se discute y luego entonces él va a poner en ejecución, va a poner en marcha esa programación que hay que llevar a cabo. Pastor, pero no se nota mucho debate y discusión frente a la persona que contrató el bus, pues montar más de 40 niños en un bus sin revisar si los papeles estaban en regla, sin revisar si el bus servía para transportar niños o no. Eso sí me parece una responsabilidad muy, muy grande de la iglesia, la cual tiene responsabilidad en la muerte de estos niños al montarlos ahí. Es que uno no puede confiar, como usted dice, o suponer que es que el bus debe tener los papeles en regla. Uno debe revisar, y más cuando se trata de menores de edad. Entonces no puede decir que es que esta persona debatió y su responsabilidad era esa porque no revisó cómo estaba el bus y qué condiciones tenía para transportar a estos niños. ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe a la iglesia, usted como pastor, en toda esta tragedia? Bueno, pero entonces es que en este caso a la iglesia directamente no, al ente no, porque la iglesia nuestra es un ente nacional, no solamente es un ente local ahí, no es una parte, un sector, es nuestra iglesia. Cuando hablamos de la iglesia pentecostal estamos hablando de la iglesia pentecostal en Colombia, organizacionalmente. Sí, ¿y qué responsabilidad le cabe a su iglesia entonces en esta tragedia? Sí, pero cuando nosotros hablamos de responsabilidad nacional, en este caso no sería nacional, porque aquellos tampoco tenían, ellos no, como iglesia, estamos por sectores, por congregaciones. Entonces esa congregación local tiene su planteamiento, sus propios planes de trabajo, tiene su plan de trabajo general, para ejecutarlo con la congregación, con la feligresía. En este caso, la persona que tiene que dar la información es el hermano que busca porque yo también le hago la misma pregunta a él. Yo también le pregunto, pero ¿cómo sucede esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo se dan estas cosas? Yo al frente de los hechos estoy asombrado. Oye, pero ¿cómo sucede este caso aquí? Entonces, ¿y dónde está ese señor, pastor? Es la persona más indicada que nos ¿dónde pudiera está? decir a nosotros, ¿Dónde porque está? Es el que contrata el bus. ¿Dónde está él? El hermano, él es un creyente que está en la iglesia, él dio cara ante la fiscalía, todos nosotros estuvimos allá, ante las autoridades, ofreciendo nuestra información. ¿Nos podría poner al señor en el teléfono, pastor? ¿Cómo dice? ¿Nos podría poner al señor en el teléfono, al hermano en el Sí, teléfono? claro, ¿Sí? Pero él no está aquí, porque yo no estoy aquí por seguridad, yo estoy en otro pueblo por la seguridad, las autoridades competentes de la ciudad consideraron que yo debía tener un poco de precaución para preservar mi integridad. O sea, las autoridades le dijeron que se fuera de fundación. Que tenía que buscar un sitio donde pudiera estar, porque no podía estar tampoco en el mando de la policía. Pastor, cuando usted dice que hay unos departamentos dentro de la iglesia, que usted acaba de referir o de describir que en la iglesia hay unos ciertos departamentos, que cada uno tiene una función especial. Usted dijo varias funciones de varios departamentos que están a cargo de unas personas, ¿verdad? Y usted también dijo que ese tipo de personas también se reunían a veces para ver cuáles eran las funciones o los requerimientos que se necesitaba y se aprobaba. O sea que ese señor que tuvo que contratar el bus fue entonces elegido por ustedes para que tuvieran ese tipo de función. ¿Cuál? La del transporte de esos niños. Al estar ese señor involucrado en la jerarquía de ustedes y que usted mismo dijo de que toda función se llevaba a una apuesta para ver si estaban de acuerdo o se aprobaba, entonces ese señor hace parte de la delegación de las funciones de ustedes. Claro que ese señor se equivocó, seguramente por costos, seguramente por la amistad que tenía con el señor del bus, como usted lo acaba de referir también, lo contrataron, pastor. Yo creo que ustedes tienen que empezar a asumir una responsabilidad muy grande, porque le repito, ese señor fue aprobado por la dirigencia de ustedes, por la jerarquía de ustedes, y fue aprobado que él consiguiera el bus. No, es que cuando yo te digo que nosotros
nos reunimos para hacer un plan de trabajo. Nosotros hacemos un plan de trabajo en la iglesia. Necesitamos trabajar con el sector de los niños. Entonces, hacemos ese plan entre los comités de la iglesia, planificamos cómo se va a hacer ese trabajo, cómo se van a traer... Por eso, o sea, quiere decir que el señor que contrató el bus... O si se va a buscar un vehículo para que los traiga. Entonces, acordamos cómo se va a llevar a cabo. Por eso, se acordó que un señor... Los niños se llevaban a pie. Se acordó que un señor... Se llevan de otra forma. Pastor. La iglesia siempre ha trabajado con niños y no es la única vez. Además, el chofer, el señor del carro no tiene mucho tiempo de estar llevando a los niños. Así que eso es de unos días. Por eso peor, no tiene experiencia. A ver, ¿cuántos niños iban, pastor? Espéreme un segundito, pastor. ¿Cómo se va a trabajar con ¿cuántos niños iban en el bus? Si son 32 muertos y hay 18 heridos. Pastor, entonces, acordamos que se van a traer, los niños, que se va a traer un toque de niños a la iglesia. Por eso, entonces es culpa suya. Con lo que usted está diciendo es culpa suya. De trabajo con ellos, que se van a mejorar las aulas de estudio. Oiga, entonces, pastor, esa es la confrontación que hacemos. Iban 50 niños en el bus. Para poder brindarle un servicio óptimo pastor, a los niños. No, pero no fue óptimo, tampoco óptimo fue que hasta se murieron calcinados en el bus, por Dios. No quiere escuchar, Vicky. No, que nosotros les vamos a transmitir. Vea, pastor, 50 niños iban en el bus. 50 niños iban en el bus. Cuando al señor traen el carro para traerlo. O sea, usted también tiene responsabilidad. Por lo que está contando, usted tiene responsabilidad también. Sí, bueno, que hable, pues. Yo soy el director, yo puedo buscarme a alguien sin pedirle permiso. Con todo lo que está diciendo, usted tiene la culpa también. A la administración general de la iglesia local, para buscarme el mecanismo, cómo yo voy a hacer llegar los niños o cómo los voy a llevar. Por eso. Los llevó muertos, los entregó muertos y hay unos que no aparecen. En cierto departamento, buscar a alguien que me transporte a los niños. Sí. Yo ya hablo con un señor de la ciudad, hombre, yo necesito que tú vengas un viaje. Y vamos a transportar estos niños a tal hora, y a tal hora entramos, a tal hora los traemos. Ese es el trabajo, pastor, que tiene el director del departamento en ese momento. Por eso, pastor, que hace parte de la jerarquía de la que usted hace parte. Señor no, él está despachado. Él ya está despachado. Interno, como creyente de pastor, hace el aporte del mismo. No quiere escuchar. Pastor. Haciendo el aporte. Pastor. Personalmente. Ay, no, ya es lo que necesita. ¿Qué hacemos? De ese medio que yo quiero colaborar para traer. Pastor, él regala de manera espontánea y voluntaria esa contribución. Pastor. Oiga, pastor, ¿usted cree que está en un púlpito? Esto, hermano, yo le llamo la atención. Me dice, no, eso es un regalo que pastor, mire, pastor, me pareció que cuando usted estaba hablando me parecía un tipo serio, pero veo que usted también tiene una responsabilidad muy grande en eso y por eso está hablando de esa forma sin querer escuchar. Le puedo prometer que también le puedo echar la culpa a usted o se la estoy echando directamente. Pastor. Que gracias. Y él, entonces, ¿algo más? Él. No, ya. Porque él está en su qué belleza, pastor. No, qué belleza, no. De buscar los mecanismos. No aguanta el examen de un psiquiatra. O sea, la forma, o los adultos en este caso, no solamente los niños. Pastor, ¿me oye? Sí, señora. Pastor. Bueno. Con todo lo que usted acaba de referir, pastor, usted también tiene la culpa, porque usted está hablando de cómo unas funciones se reparten en la jerarquía y usted también tiene responsabilidad y bien grande en lo que pasó. Se lo dice como político, él como abogado, y le digo yo que puede ser muy complicado esas declaraciones suyas. Ahora le voy a decir algo peor. Iban 50 niños en el bus, un bus que es para 30 personas, no había cinturones de seguridad, estaba sellada la puerta de emergencia, no había SOAT desde el año 2012. En fin, pastor, va a tocar que usted entregue unas explicaciones a la Fiscalía y por favor no se vaya a escapar. Un abrazo. Son las 9:38. Es Roberto Padilla, pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Qué horror de señor, perdónenme, pero ¿qué hacemos? No, y tiene toda la responsabilidad. O sea, él no puede endilgar o decir que es que otro pastor o otro hermano de iglesia contrató el bus y uno tiene que suponer de que el bus está bien, Vicky, con los papeles en regla, que es caro, Natalia. Pero es que, Juan Pablo, ¿cómo es que este señor es un pastor?
escondido, jamás dijo, mire, lo lamento terriblemente, esto es un sufrimiento terrible sí, para nuestra yo comparto comunidad, esa visión. quiero acompañar a las familias, yo comparto estoy esa allá visión. con las familias, acompañándolas espiritualmente, porque esa es la función de un pastor. No, el Señor como si se hubieran muerto páginas de aquí- papel, o pero- sea, como pero si ni se hubiera... Ni no, siquiera como habló si de los eso no- muertos. sí, Ni no siquiera habló- habló de los muertos, no habló de las familias, de los o sea, niños. No los habló de niños nada. son lo de menos, De lo defenderse importante es él. lavarse las manos y esconderse de la comunidad para que no le hagan daño. No, pues que O está sea, escondido, es que qué está escondido, horror ojalá no este se vaya a señor. volar. Qué horror este Pero en señor. unas circunstancias debe ser lo obvio es hablar de los niños, Qué horror, pero las claro, familias, y pegarse a las estar con familias, las acompañarlas. Imagínese. Sí, pero además de esa visión, Natalia, y usted que es abogada, todo lo que él dijo se está incriminando, porque él está constantemente diciendo que hay una jerarquía que se divide en unas funciones y que se reúnen para aprobar o no aprobar qué hace cada uno. Luego eso fue tomado entre las jerarquías de la iglesia. Bueno, 9 de la mañana 39, tenemos que hacer la pausa. A ver si el joven rico, director de nuestra página www.lafm.com.co, nos ayuda y sube ya esta entrevista que sin duda va a generar mucha polémica. Así le duelen los niños a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, sus niños calcinados en un bus que explota. 9:40.